Bueno, muy buenos días para todos. Habla nuevamente el profesor Carlos Mario Piscal de la Universidad de La Salle. El día de hoy vamos a hacer un video donde vamos a estudiar un poco el tema de el acero empleado para el concreto reforzado. Entonces, lo último que habíamos visto en el video anterior relacionado al concreto era el coeficiente de expansión térmico, el peso por unidad de volumen aquí en el tablero. Y habíamos visto algunas otras cosas en los diapositivas en cuanto a criterios de aceptación y demás. Listo. Hay algo que se me escapaba y quiero aquí retomarlo. Y es que si hacemos una recopilación de lo que hemos visto hasta el momento, hemos visto cuánto resiste el concreto a la compresión, cuánto resiste el concreto a la tracción directa y por flexión, que siendo la segunda la que nos interesa. Hemos visto cuánto resiste el concreto al cortante, pero hace falta algo. Y es aquí la resistencia del concreto a torsión. Entonces la resistencia del concreto a torsión. Entonces vuelvo a hacer el esquemita de un elemento muy típico para nosotros, que es una viga. Listo. Y este sería mi elemento. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el día de hoy? Hemos visto cuánto resiste esto, que es un elemento en concreto, a la compresión, ¿cierto? Hemos visto cuánto resiste a la tracción, hemos visto cuánto resiste al cortante, y ahora deberíamos ver, bueno, otra cosa, hemos visto cuánto resiste a la tracción debido a la flexión, y ahora lo que deberíamos ver es cuánto resiste a la torsión, que para mí siempre va a ser, bueno, voy a pintar aquí antes un eje, este va a ser el eje longitudinal, esto va a ser el eje X, esto va a ser el eje Y esto va a ser el eje Z. El eje Z. Entonces flexión, porque estoy desarrollando este momento alrededor del eje Z, y también podría ser alrededor del eje Y. Pero cuando hablo de torsión, pues lo que estoy haciendo es desarrollando momentos alrededor del eje X, y para mí va a ser la torsión siempre con doble línea. ¿Sí? Entonces, torsión. ¿Qué pasa con la torsión? Entonces, básicamente esta torsión lo que desarrolla es cortante y compresión. Pero principalmente está asociada al cortante. Entonces por eso es que no hay una formulación específica para saber cuánto resiste un concreto a la torsión, porque está directamente relacionado principalmente con el cortante. También existe una compresión y ya la hemos estudiado. ¿Sí? Entonces con eso sí ya finalizamos todo el tema de el concreto como parte de un concreto reforzado. Vamos a seguir ahora con lo que es el otro material que compone el concreto reforzado y todas sus propiedades también, muy importantes para el diseño. Entonces hablemos de el acero. Ya al inicio de este curso mencionamos cuáles son las normas
que rigen las características que debe cumplir un acero utilizado para refuerzo, así que aquí no lo vamos a mencionar. Yo voy a empezar mencionando que hay dos tipos de acero. Entonces, acero para barras de refuerzo por un lado, y otro es acero para elementos estructurales. Para elementos estructurales. ¿Sí? Son dos aceros que tienen características diferentes. Acero para barras de refuerzo y acero para elementos estructurales. Nosotros nos vamos a concentrar en este de aquí, acero para barras de refuerzo, y nos vamos a olvidar este de aquí. ¿A qué me refiero con elementos estructurales? Pueden ser perfiles tipo I, tipo IPE, tipo H, HEA, bueno, en fin, una cantidad importante de elementos estructurales utilizados para edificaciones, para puentes, para muchas estructuras. Acero de barras de refuerzo es el acero que le colocamos y que viene embebido en el concreto. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se utiliza acero de refuerzo en los elementos a concreto? Porque este material es muy resistente a la tracción y suple la deficiencia a este mismo esfuerzo que tiene el concreto. El concreto es muy bueno a la compresión, ya lo estudiamos todas sus características. Ya miramos que la tracción es muy débil, pero el acero es muy fuerte a esa fuerza como tal, entonces por ende pues vamos a suplir esa deficiencia con este material. Entonces vamos a discutir ahora enseguida dos cosas. Primero el primer tema es cuáles son los diámetros que reconoce NSR10 para las barras, cuáles son los tipos de barras más comúnmente usados, y por otra parte, qué tipo de acero de refuerzo se debe utilizar en estructuras en concreto reforzado. Entonces vamos a recurrir a NSR10 nuevamente. Bueno, aquí tenemos el reglamento NSR10 y vamos a ver la parte donde nos menciona algunas características del refuerzo. Pues vamos a ir primero a C351. C351. Creo que son definiciones. C354, C351. Listo, acero de refuerzo. Entonces, primera cosa importante que ustedes deben tener en cuenta, el refuerzo debe ser corrugado. Corrugado, ¿qué quiere decir? Pues que va a tener una serie de ondulaciones, ¿cierto? Eso es un refuerzo corrugado. Refuerzo liso solo puede utilizarse en estribos, espirales o tendones, y refuerzo de repartición y temperatura. Además se pueden utilizar cuando el título C del reglamento NSR10 así lo permita. Refuerzo consistente en pernos, bueno, otros tipos de refuerzo. De ahí la idea principal es que se debe utilizar refuerzo corrugado. Ya vamos a ver más adelante en unas diapositivas en qué consiste el refuerzo corrugado. Se puede utilizar liso solo en ciertos casos, ¿sí? Pero la mayoría de proyectos que van a desarrollar ustedes va a tener refuerzo corrugado. Primer aspecto muy importante. Bueno.
aquí hay algo interesante. Entonces, aquí dice que en el territorio colombiano solo se permite acero corrugado fabricado bajo la norma NTC 2289. La norma TC 2289 cubre barras corrugadas de acero de baja aleación, destinadas a aplicaciones donde se requieren propiedades controladas de tracción, de soldabilidad o de ambas. La norma requiere que las barras sean marcadas con la letra W para definir el tipo de acero, ¿sí? Que sea soldable. No se permite el uso de barras corrugadas fabricadas la norma NTC 248. Estas barras generalmente están marcadas con la letra S para definir el tipo de acero. Entonces mucho cuidado con eso. Todas las barras deben tener, que ustedes utilicen, deben tener esta letra W. ¿Sí? No se permite el uso de... Bueno, las barras de acero inoxidable se utilizan en aplicaciones donde se requiera una resistencia alta a la corrosión o una permeabilidad magnética controlada. Las propiedades físicas y mecánicas requeridas para barras de acero inoxidable fabricadas deben ser las requeridas por NTC 2289. ¿Qué más dice por acá? Las barras de refuerzo corrugado deben ser de acero de baja aleación, que cumplan con la norma esto. Se permite el uso de barras de acero inoxidable. Además deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos. La resistencia a la fluencia debe corresponder a la determinada por ensayo sobre barras de tamaño completo. Los esfuerzos obtenidos por medio del ensayo de tracción debe calcularse utilizando el área nominal de la barra como se indica en las tablas. No se permite el uso de acero corrugado de refuerzo fabricado bajo otra norma ni ningún otro tipo de acero que haya sido trabajado en frío o trafilado, a menos que esté explícitamente permitido por la norma bajo la cual se fabrica cualquiera de los materiales permitidos por el reglamento NSR 10. Listo. Entonces, esto era lo que les quería mostrar. Estas dos tablas. Ya sabemos allá cuál es la norma que rige, que tienen que ser corrugados. Ahora sí, cuáles son los diámetros que generalmente se manejan aquí en Colombia. Entonces, aquí se designan en el país barras desde la número 2 hasta la número 18. ¿Sí? Y este número 2 que expresa, pues simplemente el número de octavos de pulgada. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio para poder verificar que somos capaces de calcular cada uno de estos valores para una barra específica. Entonces, tomemos la barra número 4 y calculemos el diámetro de referencia en pulgadas, el diámetro, el área, el perímetro y la masa. Entonces, hagamos aquí algo. Entonces vamos a pegar este cuadrito por allá, pegarlo desde aquí para saber qué es lo que está haciendo. Voy a pegarlo aquí, voy a abrir una nueva. Voy a pegar por aquí esto y voy a decir, bueno,
el número va a ser una barra número 4, ¿sí? El diámetro simplemente es dividir el número entre 8 y eso ya me va a dar el diámetro en pulgadas. Entonces media pulgada y aquí sería 0,5, ¿sí? Estamos bien. El diámetro, esto de en pulgadas, y aquí nuevamente el diámetro, que va a ser en milímetros ahora. Entonces va a ser el diámetro que lo tenía en pulgadas multiplicado por 25.4. 12.7, miren que aquí hay una pequeña variación. Perdón, no, está bien, 12.7. Está bien, 12.7 milímetros. Tenemos el diámetro en milímetros y el área, que ustedes ya saben que es pi por el diámetro elevado al cuadrado y esto dividido 4. Entonces ahí da 129 por aquí, 127. Hay una pequeña variación. Y el perímetro, que es igual a pi por el diámetro. Entonces son 40. Esto está en milímetros y esto está en milímetros. Bueno, siempre hay alguna pequeña variación cuando se utiliza la formulación y se utilizan las tablas, pero es normal. Listo. Entonces, sobre todo en esta estimación del área. Cambiemos, por ejemplo, a una barra número 3 que está aquí. Entonces aquí debería estar todo esto automatizado. Da el 3/8 de pulgada, 0,375 pulgadas. El diámetro da 9,5 en milímetros, el área 71, como se pueden dar cuenta aquí, y el perímetro de 30. Entonces la última, una barra número 2, 0,25, 6,35, 6,4, 31,7, 32, 19,920. Listo. Entonces así se estima las dimensiones y propiedades que va a tener una barra específica de refuerzo. Bueno. Entonces otro aspecto que miramos en el reglamento era el hecho de que las barras tienen que ser corrugadas. Vamos a ver si aquí en las diapositivas podemos ver algunas imágenes. Entonces todo esto ya lo hemos discutido. Aceptación del concreto ya la conocemos también. Esto lo vamos a ver en un momento. Y esto, acero. Entonces si ustedes se dan cuenta, NTC10 dice que se debe seguir NTC 2289. Y NTC 2289 en el numeral 1.2 habla del grado. Dice que las barras tienen una única resistencia a la afluencia mínima, conocida como 420 megapascales. Bueno, pero yo todavía no quería entrar en esto, sino que, bueno, no, aquí no está todavía. No sé si lo podemos encontrar acá en SD10. Bueno, no. Para no complicarnos el asunto, deben ser corrugadas las barras para brindar una adecuada adherencia entre el concreto y este material, ¿sí? Eso es lo que quería que quede claro. Y otra cosa que les quería mostrar era una imagen de dónde está el corrugado. Simplemente es esto es el corrugado, ¿sí? Listo. Antes de entrar a las propiedades tal como lo dice la NTC 2289. Entonces quiero que de esta primera parte que acabo de mencionar se queden dos ideas. El acero en barras debe ser corrugado para la adherencia, y ya sabemos que hay unos diámetros que se manejan en el país y cómo se calculan sus propiedades geométricas, ¿no?
Entonces, hablemos de resistencia a la tracción. Comencemos a desarrollar las propiedades del material. Comencemos a desarrollar las propiedades del material. Entonces, en el anterior caso, en el concreto, inicialmente hablamos de la compresión porque él era muy resistente a este tipo de esfuerzos. El acero, habíamos mencionado anteriormente que es muy resistente a la tracción. Pues la propiedad que inicialmente vamos a trabajar es la resistencia a la tracción. Vamos a hablar aquí inicialmente de la resistencia a la tracción. Resistencia a la tracción. Bueno, ¿qué pasa con la resistencia a la tracción? Entonces lo mismo, hay que seleccionar unas probetas específicas que más o menos tienen una configuración de este tipo. Entonces estas probetas se someten a tracción. ¿Sí? Y tal como en el ensayo de compresión del concreto, pues nos sale una curva por aquí. Nuevamente, esfuerzo de deformación. Ya sabemos por qué esfuerzos y deformaciones. Deformaciones unitarias. Entonces en este caso la curva más o menos es así. Voy a volverla a hacer porque ahí me quedó un poco corta. Listo, este sí está mucho mejor. Entonces el esquema de qué tipo de curva se va a obtener cuando uno realiza un ensayo de estos de tracción. Entonces aquí se pueden evidenciar diferentes puntos y diferentes zonas. Entonces vamos a tratar de marcar. Vamos a decir que eso es una zona 1, una zona 2, una zona 3 y finalmente la zona 4. Entonces aquí voy a pintar la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 4. ¿Sí? Entonces lo que nos interesa ahora es definir cómo se llama cada una de esas zonas. Eso lo voy a hacer aquí. Voy a decir que la zona 1
Se llama zona elástica. Elástica. Comportamiento elástico, ya sabemos que coloco una carga, retiro la misma y el material vuelve a su posición de cero deformación. 2 es un comportamiento ya plástico o una zona plástica, donde si por alguna razón yo llego a retirar la carga aquí, pues él ya no va a volver a su posición original, tiene una deformación ya permanente. La zona 3, endurecimiento por deformación. Endurecimiento por deformación. Y la zona 4, pues que ya es la zona que lleva a la falla al material. ¿Sí? 4 zonas que tendría definida esta curva cuando estamos sometiendo un material como el acero a la resistencia a la tracción, a un ensayo de resistencia a la tracción. Listo. Entonces, aquí podemos identificar también varios puntos que me permiten caracterizar esta curva y poder trabajar con este material. Entonces, primero, esta sería la máxima resistencia a la tracción que tendría el material, ¿cierto? Esto sería el F de U. El F de U. El esfuerzo último que va a soportar el acero. Pero también me es importante señalar que este es el F de Y, el esfuerzo de fluencia. Una vez se sobrepasa este esfuerzo ya hay grandes deformaciones sin incrementos de esfuerzo importantes. Entonces, recordando un poco la curva de esfuerzo-compresión del concreto, pues habíamos tomado el máximo esfuerzo para diseñar ese material. En este caso, cuando estamos hablando del acero, tomamos este esfuerzo para diseñar el material. Entonces, ¿por qué no tomamos este de acá? Pues porque esto es una zona un poco incierta, ya muy cercana a la falla. Entonces, como una medida de seguridad, simplemente se toma el esfuerzo de fluencia. Listo. Por ende, yo prácticamente cuando diseño estructuras en concreto me olvido de esta zona. Es como si no existiese. Y la curva me queda solo así, hasta este punto. De aquí en adelante es como si yo no tuviese ese comportamiento de endurecimiento por deformación. ¿Sí? Y por ende ya me olvido de todo esto, ya no necesito estas deformaciones de acá tan grandes. Sí necesito esta deformación de aquí. Esta deformación de aquí la necesito. Y esta sería la deformación de fluencia. Entonces, ¿de dónde sale esa deformación de fluencia? Entonces, recuerden ustedes que, tal como en el caso del acero, esta pendiente es la relación que existe entre los esfuerzos y las deformaciones unitarias y se llama módulo de elasticidad. Al igual que en el caso de concreto, pero aquí voy a ponerle una S indicando que es el módulo de elasticidad del acero. En el caso de concreto hablábamos que ese módulo de elasticidad depende de la resistencia a la compresión, aquí no. Aquí decimos que el módulo de elasticidad del acero, para cualquier tipo de acero, es de 200.000 megapascales. Y es un dato que también necesito que por favor se lo aprendan de memoria. Módulo de elasticidad del acero, 200.000 megapascales.
De aquí en adelante esto no se les puede olvidar. Entonces, recordando la relación que existe entre esfuerzos y módulos de elasticidad y deformaciones, pues yo sé que esfuerzo es igual a módulo de elasticidad por deformación unitaria, así que yo podría despejar esa deformación de fluencia, que sería igual al esfuerzo de fluencia en este punto, ¿sí? Esfuerzo de fluencia, pues dividido entre el módulo de elasticidad. Listo. Así simplemente lo vamos a obtener. El esfuerzo de fluencia, o si queremos, podemos cambiar este de una vez y podemos colocar el F de una vez. Esfuerzo de fluencia sobre el módulo de elasticidad. Listo, entonces, para poder definir estos dos puntos, pues necesitamos información adicional. Entonces ahí sí es donde recurrimos a las diapositivas. Entonces vamos a ver qué decía. Esta normativa, la NTC 2289, dice que las barras tienen una única resistencia a la fluencia mínima, conocida como 420 megapascales o 60.000 psi. Y se designan este tipo de refuerzos como grado 420 o grado 60. ¿Sí? Y eso es algo que vamos a utilizar mucho. Entonces el refuerzo con el que vamos a trabajar en este curso es refuerzo grado 60. Y eso indica inmediatamente que el F de Y va a ser de 420 megapascales, como está aquí. Y como un dato nos dan cuánto vale el F de U, pero ya sabemos de entrada que el F de U no nos interesa en el diseño estructural porque trabajamos con el F de Y. Aquí están los valores. Resistencia a la fluencia mínima 420 y a la tracción mínima 550. Y aquí dice que la resistencia a la tracción debe ser igual o mayor a 1.25 veces la resistencia a la fluencia. Listo. Eso quiere decir que si vuelvo aquí a mi gráfica, pues ya sé que para los aceros colombianos este valor como tal es de 420 megapascales. Para todo el acero de refuerzo empleado en estructuras de concreto reforzado, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Eso siempre va a ser 420 megapascales. Y por ende, pues puedo ya aquí calcular cuál es la deformación unitaria, porque yo digo, bueno, estos son 420 dividido entre 200.000, ¿cuánto me da? Hagamos aquí la operación. 420 dividido 200.000 me da 0.0021. Entonces otro valor que se van a tener que aprender de memoria. 0.0021. Deformación unitaria no tiene unidades. Entonces eso quiere decir que esta curva me está quedando así. 0.0021. Bien, aquí me queda pendiente otro punto. Y es que si ustedes se dan cuenta, nosotros dijimos que esto de aquí lo íbamos a eliminar, pero no sabemos aquí este posible punto cuál sería. Entonces para eso utilizamos CR1033 de NCD10. Vamos por acá. CR1033 de NCD10.
CR10 3.3, CR11, C10 3.3. Y específicamente el comentario. Vamos a buscarlo. Aquí está. Entonces, aquí dice: con anterioridad al desarrollo de estas disposiciones, el límite de deformación unitaria por tracción para los elementos sometidos a flexión no estaba sometido, pero se encontraba implícito en la cuantía máxima de refuerzo de tracción dada como una fracción de la cuantía balanceada. Esto ya lo vamos a ver más adelante, que dependía de la resistencia y la afluencia del refuerzo. El límite de deformación unitaria neta de tracción de 0.005 para las secciones controladas por tracción se eligió de manera que fuera un valor único para todos los tipos de refuerzo de acero, preesforzado y no, permitidos por el título C del reglamento NSR10. Entonces, leamos también esto de aquí. Las secciones son controladas por tracción si la deformación unitaria neta de tracción en el refuerzo de acero es igual o mayor a 0.005. ¿Sí? Entonces, secciones controladas por tracción si la deformación unitaria neta de tracción en el acero de refuerzo es igual o mayor a 0.005. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, voy a pintar acá una gráfica. Adicional. Y aquí voy a pintar esto punteado. Listo. Eso quiere decir que nosotros hasta el momento conocemos que esto de aquí tiene que ser obligatoriamente para todos los aceros de 420 megapascales. Que como mínimo que esto es de 0.0021, porque ya conocemos el módulo de elasticidad, y que por aquí vamos a marcar una deformación que va a ser 0.005, 0.005, ¿sí? Y este es un valor muy importante, por eso yo lo pinto en la gráfica. Que cuando yo tenga valores iguales o superiores a esta deformación, pues ya el comportamiento de la estructura en general está siendo dominada por la tracción, porque esto ya ha fluido, ya se ha deformado de manera importante. No sabemos exactamente dónde va a estar, pero sí sabemos que para mayores deformaciones a esta, entonces ya esto se ha tensionado demasiado y ha fluido el material y está siendo gobernado el comportamiento en general por la tracción, ¿sí? Eso es lo que dice esa parte. Entonces es un punto que no sabemos exactamente dónde va a estar, pero que para mayores deformaciones ya el comportamiento global es de tracción. Eso es lo que dice aquí.
Las secciones son controladas por tracción si la deformación unitaria neta de tracción en el refuerzo es igual o mayor a 0.005, justo cuando el concreto en compresión alcanza su límite de deformación unitaria. Las secciones con la deformación entre el límite de deformación unitaria controlada por compresión y 0.005 constituyen una región de transición. Listo. Entonces un punto de referencia importante para nosotros en esa curva. El valor de 0.005. Y el otro parámetro que nos quedaría pendiente, que no lo utilizamos para diseño, pero que lo conocemos, es este de aquí, ¿no? Que esto aquí dice que la resistencia mínima, ojo, puede ser más grande, pero la resistencia mínima de este tipo de estructuras es de este tipo de materiales es de 420 MPa, generalmente es así. Entonces debe ser de 550. Recuerden que estamos hablando de un valor mínimo. Entonces 550, pero si uno va al mercado, pues generalmente encuentra SFY para el refuerzo en Colombia, 420 megapascales. Listo. Entonces, ahora hablamos de la resistencia a la tracción, porque es la propiedad más importante de este material. Y definimos su módulo de elasticidad, su esfuerzo de fluencia, que con ese vamos a diseñar, y la deformación unitaria de fluencia, y esta deformación de 0.005 como un límite para definir si el concreto reforzado como tal se está comportando a tracción o no. Entonces, si las deformaciones en las fibras de acero extremas sometidas a tracción superan estos 0.005, pues está controlada toda la estructura o todo el elemento estructural por tracción. Si no, pues hay que evaluar como tal la condición. Simplemente quiero que este sea un punto de referencia para definir cuál es el comportamiento estructural del elemento, ¿sí? Y eso lo tienen que tener claro. Estos valores, por favor, necesito que se los aprendan. Bueno, vamos con una nueva resistencia de este material a un esfuerzo dado. Entonces hablemos de y voy a hablar aquí. Voy a hablar de la resistencia a la compresión. ¿Cuánto resiste este material a la compresión? Entonces hablemos de la resistencia a la compresión. Y mencionémoslo aquí. Entonces, resistencia a la compresión. Resistencia a la compresión del acero de refuerzo. Ya sabemos cuánto resiste a la tensión. Ahora sí, cuánto resiste a la compresión. Pues básicamente lo dejé aquí porque esto sería tracción, ¿no? Mucho cuidado. Tracción. O a la tensión. Tracción. Y lo que sucede es que si yo quiero graficar la resistencia a la compresión, pues voy a obtener básicamente lo mismo. Entonces esto es así, aquí damos un pequeño saltico y aquí continuamos. Bajamos un poco esto y arreglamos esta curva que no quedó bien. Pues básicamente lo que sucede es que aquí viene una cosita aquí así y sube
y ya. Lo que estoy tratando de pintar aquí es que la resistencia a la tracción es simétrica respecto a la compresión. O sea, el material se comporta de muy buena manera en tracción y en compresión, a diferencia del concreto, ¿no? El concreto ya miramos que tenía muy buena resistencia a la compresión, pero poca a la tracción. Aquí no. Aquí vamos a tener FY por aquí y vamos a tener también FY por acá. Entonces esto va a ser el mismo FY, ¿sí? Aquí va a estar la misma deformación de fluencia y ahí por acá vamos a tener el mismo FY, ¿sí? Entonces este es un muy buen material, ya que se comporta adecuadamente tanto en tracción como en compresión. Listo. ¿Qué otro comportamiento estudiamos en concreto? Resistencia al cortante. Entonces subamos y vamos a ver qué pasa con el cortante. ¿Qué pasa con la resistencia al cortante? Resistencia al cortante. Resistencia al cortante. Entonces para eso vamos a recurrir a un numeral nuevamente de N010 y eso va a ser el C11, tal como lo habíamos mencionado en el caso de concreto. C11. El C11. Entonces aquí estaba cuánto resiste el concreto al cortante. Y aquí está cuánto resiste al cortante el refuerzo. Entonces ahí pueden ver en el numeral C11-472. Numeral C11-472. Pues pasémonos acá a nuestra pizarra. Entonces C11-472. Entonces resistencia al cortante B sub S. Del refuerzo, ¿no? Resistencia al cortante del refuerzo. Entonces anteriormente discutimos resistencia al cortante del concreto, ahora resistencia al cortante del refuerzo. Entonces dice que el B sub S va a ser igual a la sub B, ahorita lo verificamos, yo creo que es A sub B, F de Y, A sub B, Fy sub T sobre S. Verifiquemos, A sub B, Fy T sobre S. A sub B, Fy T sobre S, y aquí me falta una variable que es la D. D. A sub B, Fy T, D, S. Listo. Esto para estribos rectangulares.
Los estribos rectangulares. ¿Cuáles son los estribos rectangulares? Si ustedes tienen una viga que está así, en un corte, entonces los estribos van a venir rectangulares pues de esta forma, unas líneas por aquí. Y si yo veo esto en una sección transversal, pues yo debería ver el estribo algo aquí así. Y la sección transversal de la columna o viga, que es esto, ¿sí? Los estribos rectangulares. Pues cuando tengan estribos rectangulares, la resistencia al cortante de estos va a ser función de esta formulita. ¿Qué es cada una de esas variables? Entonces, S va a ser igual a la separación de los estribos. O sea, esto de aquí, ¿cierto? Ya vamos a ver cuando estemos discutiendo lo de cortante más detalle esto. S va a ser la separación de los estribos. El D ya la conocen ustedes, que esto es la altura efectiva. Altura efectiva, ya lo conocen ustedes. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos esto. FYT. Esfuerzo de fluencia de los estribos. Ya la conocen también esa propiedad. Esfuerzo de fluencia de estribos. De los estribos. Ya conocemos esto, por eso viene con T, porque todo lo que tenga T habla de los estribos. Y el A sub B es el número de ramas dispuestos para soportar el cortante. Para cortante. Número de ramas dispuestas para cortante. ¿Sí? Y miren esto. Básicamente lo que sucede es que el cortante, si eso es una viga, pues vendría en esta dirección. Y las ramas que van a soportar el cortante son las que están dispuestas en esa dirección. Entonces sería esta y esta. ¿Sí? Y esto aquí, perdón, esto no es simplemente el número, sino es el área. Área de número de ramas dispuestas para cortante, ¿sí? Es el área. Área de. El área de el número de ramas dispuestas para cortante. Y aquí sería esta rama y esta rama las que están dispuestas para resistir el cortante en esta dirección. Si hubiese un cortante en la otra dirección, pues serían, si hubiese el cortante aquí en esta dirección, sería esta rama y esta rama. Es decir, las ramas paralelas a la fuerza cortante. Listo. Con eso ya se podría calcular cuánto resiste al cortante el refuerzo. ¿Sí? No solo los estribos vienen de forma rectangular. Entonces en muchas obras ustedes van a ver
estribos colocados en la siguiente forma. Estribos colocados así. Bueno, estos tienen que ser un poquito más rectos. Voy a tratar de hacerlo mejor. Y estribos colocados así. ¿Sí? Estos son estribos inclinados. Y la función que buscan desempeñar es tratar de, digámoslo así, en palabras coloquiales, coser esas posibles fisuras por cortante. Aquí, cuando tenemos ese tipo de estribos inclinados, se puede ver que la fórmula se modifica por un seno de un ángulo y un coseno de un ángulo. Esto lo que hace es aumentar un poco la resistencia cortante, lo que implica que tener este tipo de estribos aquí es beneficioso para las estructuras. Sin embargo, pues es muy complejo de ubicar, ¿no? Un proyecto, colocar todos estos estribos a un ángulo específico se torna muy difícil. Por ende, en la mayoría de proyectos los van a ver rectangulares como anteriormente estaba. Listo. Entonces tenemos ya la resistencia al cortante, resistencia a la tensión, resistencia a la compresión, resistencia a la torsión. Nuevamente, la torsión está relacionada con el cortante, entonces por ahí no vamos a hablar del tema. Y algunas otras propiedades que nos interesan mucho. Vamos aquí a colocarlas. Vamos a subir un poco esto. Y vamos a decir que aquí voy a colocar el peso por unidad de volumen. Peso por unidad de volumen. Peso por unidad de volumen. Esto es igual a 77 kilonewton metro cúbico. 77 kilonewton por metro cúbico. Peso por unidad de volumen 77 kilonewton por metro cúbico. Coeficiente de expansión térmico. No sé por qué está tan lento esto. Voy a probar otra herramienta, a ver si está igual. No sé si es solo esta página. No, parece ser que es mi computador. Aquí. Creo que es el equipo.
Creo que ya, vamos a ver. Vamos a utilizar este a ver si va mejor. Lo que está como un poco trabado debe ser por la red entonces. Coeficiente de expansión térmica. Que este va mejor. Coeficiente de expansión térmico. Entonces para el caso del acero es de 1.2 por 10 a la menos 5. Esto es de 1.2 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado. Listo. Y ya. No tenemos ningún otro parámetro de relevancia para este material como tal. Entonces, bueno, básicamente ya hemos hablado de los dos materiales por separado y ahora nos compete hacer una pequeña introducción a lo que es el concreto reforzado. A lo que es el concreto reforzado. Entonces el concreto reforzado ya sabemos que es un concreto más un acero más un acero de refuerzo y los dos se complementan. Este resiste muy bien la compresión, pero este resiste muy bien la tracción. Sí. Entonces los dos son el complemento perfecto. Compresión, tracción. Listo. La idea básicamente del refuerzo es pues evitar la fisuración del concreto por tracción cuando hablamos del refuerzo longitudinal, porque básicamente lo que vamos a ver de aquí en adelante es que vamos a tener dos tipos de refuerzo siempre. Vamos a tener un refuerzo longitudinal y vamos a tener un refuerzo transversal, ¿sí? Entonces cada uno va a desarrollar una función específica. El refuerzo longitudinal soportar las tracciones y el refuerzo transversal soportar los cortantes. La idea principal es evitar agrietamiento en el concreto. Entonces el refuerzo longitudinal principalmente busca controlar la tracción, evitar el desarrollo de grietas, y el refuerzo cortante soporta los estribos como tal, que son los azules, soportar el cortante y también confinar, tratar de encerrar el hormigón para brindar mayor resistencia y ductilidad. ¿Sí? Entonces, aspectos importantes: las longitudes de este refuerzo longitudinal rojo generalmente está entre 6 y 9 metros, hay de 12 metros, pero se vuelve muy complejo para manejar. Muchos de los estribos se fabrican en obra y algunos otros en empresas como tal, ya se los llevan listos para colocar. Entonces veamos aquí, para cerrar el tema de el refuerzo, algunas diapositivas adicionales a lo que hemos discutido anteriormente de concreto. Entonces este es el tema de acero. Quiero mencionarles aquí un aspecto importante, y es el hecho de que, si ustedes se dan cuenta, podemos tener
aceros con diferentes esfuerzos de fluencia, que es el parámetro más importante, pero a medida que yo incremento el esfuerzo de fluencia, hago una reducción de este parámetro que es muy importante, que se llama la ductilidad. Entonces hay menos capacidad de deformación, se deforma mucho menos el material antes de llegar a la falla. Por ende, no podemos pretender generar mayores valores de FY para tener mejores diseños, sin desconocer que estamos perdiendo capacidad de deformación expresada como la ductilidad, que es un parámetro muy importante. Entonces es benéfico que la estructura se deforme muchísimo y que nos informe, que nos dé algo visualmente que nos indique que está sufriendo demasiado, grandes deformaciones antes de que falle, a que nosotros casi no miremos deformarse nada un material estructural antes del colapso, ¿sí? Es decir, tener ductilidad grande, o sea, grandes deformaciones en el rango inelástico, es benéfico para las estructuras. Por ende, pues no es la mejor idea simplemente incrementar el FDY para tener mejores diseños estructurales. Aquí están los diferentes tipos de estribos inclinados, los estribos verticales. A veces las barras las utilizan para conformar los estribos. Aquí está cómo se presenta la fisuración y finalmente por qué se colocan inclinados para tratar de amarrar. Hay estribos también en espiral y estribos circulares, ¿sí? Aspectos importantes de los estribos: siempre deben ir con un gancho. Esto para evitar que debido a las cargas, pues esto se tiende a abrir y finalmente no desarrollen su trabajo. Por ende, estos se denominan ganchos sísmicos y esto no es permitido, ¿sí? Este tipo de ganchos. Entonces, algunos nombres comunes a diferentes productos fabricados con acero. El acero figurado, como les mencionaba anteriormente, estos son estribos ya fabricados. El grafil, que son barras de diámetro muy pequeño. Se utiliza, por ejemplo, en la construcción y la fabricación de losas, tubos de concreto, losas de estructura y premoldeados de bajo espesor. Alambre negro recocido para amarres en los proyectos, juntas de transferencia. Esto no es muy común en nuestro medio. Permiten transmitir la carga entre losas de concreto. Rollos corrugados. Aplicación en refuerzo de concreto en construcciones sismorresistentes, viviendas, centros comerciales, en fin. Las barras corrugadas, que es lo que hemos discutido aquí. Mallas electrosoldadas para elementos estructurales como losas, zapatas. Y este es el otro tipo de acero, el acero A36, el que manejamos nosotros para refuerzos grado 60, y este para los perfiles generalmente es A36. Aquí hay algunas características del corrugado, una serie de ensayos que le hacen para definir la ductilidad, que es la capacidad de deformación en el rango inelástico que va a tener este tipo de material. Y esto es un poco relacionado a los criterios de aceptación que hablamos también en el concreto. Entonces definimos algunas características que se deben cumplir para poder aprobar las muestras de concreto en función de su resistencia a la compresión. Y aquí, en cuanto al acero, pues cómo saber si efectivamente es lo que esperamos de este material. Entonces miren que aquí debe venir debidamente identificado cada barra de refuerzo que ustedes reciban. Si ustedes se dan cuenta, aquí viene especificado el límite de fluencia, que es el parámetro que debemos revisar, 42 o 60.000 psi. Entonces está bien. Y lo otro que decía de la normativa, que sea soldable, que tenga la W. El diámetro de la barra, el sello de calidad, la localización de la planta. Este era de Diaco. Entonces estas barras como tal deben venir debidamente identificadas. Aquí está lo mismo que discutimos anteriormente, la resistencia a la fluencia, 420 megapascales, o sea 60.000 psi. Alguna bibliografía, esto es tomado de internet, todos los derechos de las imágenes son de internet.
así que debemos respetarlas. Eso es todo lo concerniente al concreto y al acero. Características independientes y algunas en conjunto. Con eso terminamos toda la parte de materiales y en los siguientes temas se discutirá los aspectos generales de diseño y ya el diseño a flexión como tal. Nos vemos en el próximo video.